minutos vamos a tratar de conocer un poco más cuál es la labor que realiza esta asociación, no solo en fechas señaladas como el 8 de marzo y el 25 de noviembre, sino a lo largo de todo el año. Así que para comenzar con la entrevista, Marichu, me gustaría que en primer lugar pues, me contases un poco cómo y cuándo surge esta asociación Bidasoaldeko Elkarte Feminista. Bueno, vamos a ver, el 11 de marzo, incluido este del 23, todos los 11 de marzo celebramos nuestro aniversario. Empezamos con estas siglas, con este nuevo proyecto, el 2014, pero veníamos antes, ya desde el 2008, que empezamos a trabajar en esto de la igualdad y demás. Pero en ese momento vemos la necesidad de ser, no voy a decir más valientes, porque todas las épocas, es decir, y en todos los contextos van cambiando, ¿no? Entonces, pero sí vemos la necesidad de que tenemos que incluir, y de hecho está incluido en nuestros estatutos, un tema que para Irún pues es en muchas ocasiones desgarrador. Ahora parece que hay un poco más de, no voy a llamar consenso porque no es, que es el tema del alarde. Entonces nosotras vemos que como mujeres feministas teníamos que poner una modificación en nuestro estatuto. Hasta entonces decíamos que trabajamos por la igualdad. Y claro, obviamente lo seguimos haciendo. Pero veíamos que era necesario y más valiente que estuviese en nuestros estatutos el punto en que dice que mujeres y hombres, no solo en Irún, nosotros podríamos trabajar, tenemos solicitado para todo Guipúzcoa, ¿no? Y entonces ahí lo que decimos es que mujeres y hombres iguales en las fiestas. Es decir, y digo las fiestas, pero va mucho más. En nuestros estatutos queda reflejado, en el deporte, en todo. ¿Por qué creamos la asociación? Porque vemos la necesidad de que las mujeres, estamos en el 2014, y antes en el 2008, cuando empezamos con otras siglas, y vemos la necesidad que las mujeres nos impliquemos más en lo social, en lo político, en todo. Yo vengo del mundo sindical, por ejemplo, ¿no? Entonces cada vez que había que hacer una lista, y eso que yo trabajaba en sanidad, en aquel entonces todavía mucho más que ahora, pero el 99% de las personas éramos mujeres trabajando allí. Y sin embargo, cuando ibas a confeccionar una lista para representar a los compañeros, era dificilísimo. ¿Qué quiere decir? ¿Que las mujeres no sentíamos, no nos parecía que necesitaba? Sí, pero era por la situación que aún perdura, aunque gracias a Dios un poquito más aminorada, que es la situación de las mujeres. A mí me sorprende que haya personas incluidas, bueno, que dicen, es que esperan mucho tiempo las mujeres para tener un hijo, tal cual. Bueno, primero que las mujeres, obviamente, como cualquier persona, tienen derecho a decidir cuándo y cómo quieren, y si es que quieren, porque tampoco es imprescindible ni exigible, que parece que no eres completa si no tienes un hijo. La maternidad puede ser maravillosa, pero obviamente tienes que querer y sentirlo, y tienes que tener las facilidades, una economía solvente, etcétera, etcétera, para tenerlo. Entonces yo les entiendo muy bien. ¿Cómo no? Es que luego incluso, aunque tengan trabajo, el hecho de tener hijos les puede suponer un freno en ascensos, etcétera, etcétera. Estamos hablando que ahora es diferente la cosa, pero no quiere decir que las mujeres hayamos conseguido la igualdad ni laboral ni de ninguna de las maneras. Entonces, por eso tenemos que trabajar. Y como tú bien has dicho, no tenemos que trabajar solo el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Sí es cierto que solemos aprovechar, ya que el foco de la sociedad está en esas fechas, en hacer, obviamente, actos y demás. Nosotros trabajamos en dos vías, ¿no? En dos vías o con dos formatos. Una que está hecho para grupos que hacen talleres, sean socias o no. Nosotros siempre abrimos
porque al final son dineros públicos las subvenciones. Entonces nos vemos nosotras en la obligación de abrir cualquier actividad que hacemos a toda la ciudadanía, a todas las mujeres que quieran acercarnos, sin distinción de edades. Nuestro proyecto siempre es intergeneracional. El edadismo queda fuera de esas puertas, ¿eh? Entonces tenemos talleres en los que, lógicamente, por el mismo desarrollo de ese proyecto, es esperable y bueno que sean mujeres fijas, un grupo determinado, ¿vale? Perfecto. Pues entonces no solamente para socias, sino hay gente que nos sigue y les ofrecemos la posibilidad de tener. Tenemos varios talleres fijos durante todo el año, ¿no? De formación. Primero está nuestra formadora de toda la vida, y digo toda la vida porque le conocemos en el 2008, que es Neus Albertos Meri. Esta nos da una formación, estudiamos muchísimo, pero muchísimo con ella, o sea, trabajamos, ¿eh? Hemos hecho convivencias a lo largo de todos estos años con asociaciones de bastantes puntos muy distantes del Estado, y en esos encuentros hemos aprendido muchísimo, con además unas jornadas maratonianas, porque eso sí, nos enseña mucho, pero nos exige mucho. O sea, la gente que piense que los dineros están mal aprovechados, que se olvide, ¿eh? Bueno, y luego últimamente tenemos también otra formadora, que sería Flor Savanti. Esta mujer es antropóloga, también es agente de igualdad, y trabaja desde una perspectiva del feminismo pues distinta. Ella es profesora de yoga y todo esto, y nos hace unos talleres en que, bueno, pues el último que hicimos hace poco fue de víctimas a heroínas. No en el sentido de luchar con no sé quién, no, sino de ser resilientes, de volver, en vez de, o sea, ese victimismo, olvidarlo e intentar buscar dentro de nosotras aquellas herramientas que tenemos para salir adelante, ¿eh? Entonces, eso está todo el año, y ya digo que tenemos un grupo en el que la gente que está interesada en nosotras, sin ser socias, nosotras llevamos diciendo, oye, vamos a hacer esto, y la que quiere se viene. Lo nuestro siempre es voluntario. O sea, no sirve para nada que alguien que tú digas, bueno, pues voy a pasar lista esto y lo otro, porque ya somos mujeres adultas y la gente que viene, obviamente, tiene que querer venir y estar. Y luego tenemos otra serie de actividades que hemos empezado a probar últimamente y nos están yendo muy bien. Y tenemos para este año que viene, por ejemplo, pues cosas muy bonitas. Hemos sido conscientes de que en Irún viven más de 100 ciento y pico, no sé la fecha concreta, o la cifra concreta, perdón, pero de nacionalidades distintas. Y dentro de eso, lógicamente, hay mujeres, porque mayoritariamente son mujeres las que emigran, ¿eh? Son mujeres que además algunas de ellas tienen una buena preparación, pero que por títulos no convalidados o lo que sea, pues terminan trabajando en otras cosas. Pero aún así son mujeres a proteger, porque son obviamente mujeres muy vulnerables. Y por eso, y ya cuando nos den las subvenciones, empezaremos a trabajar. Vamos, no es que no hayamos bajado con personas migrantes, que no hayamos para nada, pero ahora vamos a hacerlo de una manera pues más intensa. Tenemos un proyecto preparado muy bonito. Y luego Rebeca, por ejemplo, nos preparó, y de hecho ya dimos una charla el año pasado, y tenemos pedido proyecto, porque esta mujer es una trabajadora, educadora social y animadora, y ahora en el programa vamos a hacer varias cosas con ella, ¿eh? Entonces, esta mujer tiene una experiencia muy grande en trabajar con familias. Entonces, trabaja con los padres y madres, porque las familias además ahora son súper diversas, y pues les hace unos talleres muy buenos, en que al padre y a la madre, o sea, las personas mayores con responsabilidades con menores, pues les dan unas pautas, trabajan en grupo. Claro, eso redunda obviamente en los hijos, porque hay un peligro muy grande que todos conocemos, no todos y todas, que es el tema del acceso de los menores a la tecnología. Y
claro, no es que, es que no hace, o sea, estos han nacido en la edad digital. Y claro, es que te pueden coger el móvil y pornografía está empezando cada vez en niños de una edad más pequeña. Y tú no te estás enterando. Es que cogen el móvil de la itá, de la ma, de los saba, de la... Y es que yo me quedo, vamos, yo, cualquiera nos quedamos asombrados de la posibilidad que tiene. Y claro, esto es bastante peligroso, ¿no? Porque la verdad es que hay padres que les parece, ¿no?, que no se debe dar educación sexual y todo eso desde edad muy temprana. Y bueno, en la medida obviamente de esos niños, esa madurez que tengan, pero sí que es bueno que sepan, ¿eh? Hombre, yo me acuerdo cuando yo era pequeña que nos decían que las personas mayores, adultos, eran sagrados en el sentido de que tú tenías que obedecer a todo pichipata que vendría. Y si venía alguien, aunque a ti te apetecería menos que nada, pues darle un beso. No, los niños tienen que aprender desde pronto que sus afectos son de ellos y de ellas. Y entonces no tienen por qué ser dar un beso, pero ni a una mamá ni a nadie, si no lo sienten. El beso es una demostración de cariño, por decirlo así, ¿no? Y es mejor que estén preparados a que luego les coja una persona indeseable y luego haya que lamentar el daño hecho. Pues con todo lo que has dicho, Marichu, has hablado un poco de cómo se creó la asociación, cuáles son un poco los objetivos con los que trabajáis hoy en día. Has comentado que os creasteis como asociación en el 2014, 14. iniciasteis a trabajar. No sé si habéis visto que desde entonces el contexto que nos rodea ha cambiado mucho o si es muy diferente a aquellos inicios. Bueno, vamos a ver. Sí ha cambiado, sí ha cambiado. Yo creo que se ha cambiado y se han logrado cosas. Pero claro, cuando decimos que hemos logrado un tema, o sea, que hemos logrado un hito o una ley que se apruebe, tenemos que ser conscientes que el hecho de que se apruebe esa ley determinada, pues no quiere decir que eso es eterno. Es decir, luego también tenemos que trabajar para que no haya un retroceso. Porque claro, mirad lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, con la ley del aborto, ¿eh? El aborto, a nivel personal, te puede gustar más o menos, pero es que lo que tú no puedes es, por tu conciencia o tus convicciones, coger y tratar de hacer ese retroceso, cuando esas mujeres tienen una ley que protege esas acciones, ¿eh? Porque, por ejemplo, el aborto, no creo que haya una mujer... A ver, yo he oído barbaridades, he oído que es que hay mujeres que abortan pues por no tomar una pastilla, por favor, no, no, es una decisión que les corresponde por ley, entonces lo que no podemos es ser, bueno, impositores de nuestra propia conciencia, no, eso te sirve a ti, pero solamente. Luego tiene que haber una ley que es la que nos rige y estando no hay que hacer retrocesos. En cuanto antes te he dicho que tenemos preparado para trabajar con mujeres, es que ese es el tema. Es que no sirve de nada que aquí o en este rinconcito o en el otro hay avances. Las mujeres conseguiremos la igualdad cuando se consiga en todos los lugares del mundo. Porque el patriarcado es universal, ¿eh? Y luego, en cuanto a trabajar con estas mujeres, claro que sí. Vamos a trabajar, estoy convencida. Vamos a tener acercamientos y ya estamos preparando cosas que van a ser útiles. Y por cierto, ya decir, ya que estamos en estas, que el día 11 de marzo lo anunciaremos, pero que el día 11 de marzo, una vez más, ahora que lo del COVID ha pasado y tal, te abriremos nuestras puertas para que todo el que se quiera acercar de la ciudadanía en general venga, nos pregunte y con gusto le atenderemos. Ofreceremos también una bebida y un pinchito dentro de una modestia, pero tenemos las puertas abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 18, por ejemplo. No, 19, vamos a poner 20. 20, porque hay gente que trabaja y nos ha venido a última hora otras veces, sí. Pues con esa invitación nos quedamos y ya para ir terminando un poco, Marichu, cuéntame, ¿cómo miráis desde Bidasoaldeko Elkarte Feminista al futuro? Pues sabiendo que tenemos que trabajar
que no nos va a decaer el ánimo, que vamos a intentar seguir esforzándonos como lo hemos hecho hasta ahora, intentando traer actividades que atraigan, pues hemos traído a Pamela Palenciano, hemos traído a esta señora que tenemos atrás, Carmen Albor, a Marcela Lagarde, en fin, yo creo que trabajamos y vamos a seguir trabajando. Pues con todo lo dicho, nos quedamos, Marichu, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti.